Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para saber quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Levantemos una breve oración al Padre Celestial. Amado Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Y usa a este hombre pecador para poder transmitir tus verdades. Que seas tú hablando esta mañana. En Cristo. Amén. Ya vamos pasadito la mitad de esta serie de sermones que empezamos en abril. Esta serie llamada Caminando con Dios. Sermones sobre las implicancias prácticas de la vida cristiana. Y hemos visto a través de estos últimos meses la forma en que Dios quiere que veamos el amor, la escritura, la oración, el esfuerzo, la felicidad. Cualquier persona tiene una perspectiva y una opinión de estas cosas. Y todo cristiano debe tener una perspectiva de ella. Y nosotros creemos como cristianos que la Biblia tiene una fuente sin igual de herramientas para poder ver esto desde una cosmovisión cristiana. Y este texto en particular nos enseña sobre la enfermedad y el sufrimiento. Así que, ¿cómo enfrentamos las dificultades y la enfermedad? O no solamente cómo enfrentarlas, sino cómo convertirnos en personas que cuando se enfrentan a la enfermedad o al sufrimiento, se convierten en personas que crecen y se benefician de ellas. En este texto que acabamos de leer vemos diferentes formas de enfermedad y sufrimiento. La hija de Jairo está con una enfermedad aguda, podríamos decir, está al borde de la muerte. La mujer está con una enfermedad crónica que lleva muchos años enferma, más de 10 años enferma. Y al parecer es víctima de una mala praxis de muchos doctores, que seguramente le dieron remedios caros, remedios extraños, y que ninguno había hecho efecto. Y de hecho el texto dice que no solo no le habían hecho efecto, le habían hecho peor. ¿Ya? O sea, estaba siendo víctima de la mala praxis médica. Hoy en día se le conoce como una enfermedad de origen iatrogénico. No solamente tiene dolor corporal, sino rabia y resentimiento hacia las personas que le hicieron daño. La negligencia médica siempre ha sido muy frecuente a lo largo de la historia. Y en ese tiempo más todavía, cuando no teníamos el método científico. Tenemos una enfermedad aguda y tenemos también una enfermedad crónica, pero también hay otro tipo de sufrimiento que está presente en el texto, que es el del padre, ¿ya? Porque el padre que no está precisamente enfermo, sí está sufriendo por la enfermedad de su hija. Cuando amas profundamente a alguien que está sufriendo, uno también sufre.
es otro tipo de sufrimiento y se suele pasar por alto. No se suele tener tan en cuenta a esta persona, por lo menos acá, al padre, que también está sufriendo. Todos están pendientes de la niña, de la persona enferma, pero el padre también está sufriendo. Y la impotencia del padre de no poder hacer nada por su hija es asfixiante. El sufrimiento viene de formas innumerables, hermanos. El sufrimiento y la enfermedad es inevitable. No podemos vivir una vida sin sufrir. No podemos vivir una vida sin enfermarnos. Llegará en algún momento en un grado mayor o en un grado menor. Y el sufrimiento también inevitablemente nos va a cambiar. Nos va a hacer personas más fuertes o más débiles. Nos va a hacer mejor o peor. Pero de ninguna forma nos va a dejar tal cual éramos antes. Y cómo vamos a cambiar depende de la actitud que vamos a tomar frente a estas cosas, ¿ya? Así que me gustaría tratar por lo menos 3 cosas que vemos en este texto, 3 puntos sobre la enfermedad, tanto sobre la enfermedad como sobre el sufrimiento. Primero, que la enfermedad fortalece nuestra paciencia. Segundo, que el sufrimiento es injusto y desproporcionado. Y tercero, que el sufrimiento nunca es un sinsentido, siempre tiene un propósito. Así que primeramente la enfermedad fortalece nuestra paciencia. El relato nos cuenta que Jairo, uno de los principales de la sinagoga, probablemente el jefe o el presidente de la sinagoga, viene a Jesús porque su hija está agonizando. Y por las palabras que usa Jairo, queda súper claro la condición en la que se encuentra su hija. Ya no solamente está enferma, no solo se siente mal, sino que si no se hace algo, con toda seguridad la hija se va a morir. ¿Ya? Esa es la condición de la hija. Está al borde de la muerte. Y Jairo está desesperado. Y cuando Jesús acepta, podemos imaginar la emoción de Jairo y la esperanza de Jairo de que la única persona que podía a lo mejor sanarla había aceptado y lleva en camino a su casa. Pero ocurre algo, en medio de este camino, ocurre una situación inesperada en la que en medio de la multitud alguien toca a Jesús. Y Jesús siente que sale poder de él y que alguien fue sanado. ¿Ya? Y se detiene para averiguar quién había sido. Esto es muy importante, Jesús se detiene. Si esto ocurriera hoy en día y Jesús fuese en una ambulancia, hubiese parado la ambulancia. Se detiene la ambulancia, se para la ambulancia, se apaga la sirena y detiene la emergencia para poder lidiar con este asunto. O sea que lo hace, interviene esta persona como vemos más adelante y se toma su tiempo para hablar con ella. O sea, imagínense, hermanos, las náuseas de terror de Jairo. Que Jairo sabía que la única persona que podía sanar a su hija se había detenido para tratar este otro asunto. Pero su hija estaba muy grave, si no se hacía algo pronto, su hija iba a morir. Imagínense el terror de Jairo. Imagínense el dolor de guata que debe haber sentido. Imagínense la confusión también de los discípulos, que todos ven a esta mujer con este problema crónico que lleva años, más de 10 años. Es un problema terrible y que ha causado mucho dolor, pero si lleva tantos años, obviamente puede esperar un par de horas más. Y esta niña está con una emergencia, con una enfermedad aguda, a punto de morir, pero Jesús decide detenerse y hablar con esta otra mujer. Ya no tiene sentido, no tiene mucho sentido lo que está haciendo Jesús. Es irracional, es mala praxis. Porque si esto pasara hoy en día en un hospital, la demanda es fija. Ya, ¿cómo se le ocurre tratar una enfermedad aguda, una enfermedad crónica antes que una enfermedad aguda? Ya, es parte del protocolo médico. Jairo y los discípulos deben haberse estado preguntando: Maestro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esta mujer lleva años, más de 10 años con este problema. Esta otra niña va a morir si no hacemos algo. Maestro, ¿qué haces? ¿Por qué no te apuras? Esta hija va a morir. Pero Jesús no se apura. Y Jesús se toma el tiempo de detenerse, de detener a la multitud para poder tratar con esta mujer. Y Jairo está aterrado. Y el miedo de Jairo se hace realidad cuando llega alguien a decirle: Jairo, tu hija murió. Si pudiésemos, hermanos, imaginar lo que debe haber sentido Jairo hacia Jesús en ese momento.
Pero Jesús se vuelve a Jairo y le dice: no temas, solo confía. Lo primero que aprendemos acá en esta historia es que las bendiciones de Dios, la gracia de Dios o la ayuda de Dios nunca parecen llegar en el momento oportuno o cuando nosotros queremos que llegue. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades, de acuerdo a nuestra agenda, cuando nos gustaría que llegara, los tiempos de Dios parecen incomprensibles. Los tiempos de Dios siempre van a parecer incomprensibles, su gracia nunca opera de acuerdo a nuestro tiempo. Pero lo que parece más consolador de esta historia, a nosotros al leerla, es que creemos que tenemos una idea de por qué Jesús está haciendo esto. Porque cuando Jesús mira a Jairo, ¿ya?, y le dice estas palabras, pareciera que también nos está mirando a nosotros, que también le está hablando al lector de esta historia, que también nos dice a nosotros esto, y obviamente Jesús está haciendo esto a propósito. Como Jesús diciéndonos: no me voy a apurar, no me apuren. ¿Recuerdan lo que pasa inmediatamente antes de esta historia en el capítulo 4? Estamos en el capítulo 5. En el capítulo 4 ocurre el evento de cuando Jesús calma la tormenta. ¿Sí? Los discípulos estaban desesperados porque parecía que se iban a ahogar, que el barco se iba a hundir. Y le gritaban, le decían: Jesús, despierta. ¿No te importa que nos ahoguemos? Maestro, despierta. Y Jesús no hace esto para desesperarnos. Jesús lo hace porque nos ama y porque quiere que confiemos en su amor. Porque si el Señor permitiera que todo se hiciera de acuerdo a nuestro horario, a nuestro tiempo, no seríamos capaces de confiar en su amor. No seríamos capaces de confiar en lo que Él cree que es mejor para nosotros. Así que lo hace para poder probar nuestra paciencia. Jesús quiere fortalecer nuestra confianza en Él, probando y fortaleciendo nuestra paciencia. Así que la enfermedad y el sufrimiento, pueden tener el propósito de hacernos sentir como a Jairo. ¿Ya? Y probablemente no vamos a tener alivio ni sanidad hasta sentir que el Señor nos está diciendo: no temas, confía. Ese puede ser uno de los propósitos de la enfermedad. Quizá es para probar nuestra paciencia. ¿Ya? Y segundo, el sufrimiento es desproporcionado e injusto. Una de las cosas que más me ha costado ya en mi vida como presbítero o como consejero o simplemente como amigo es consolar a alguien cuando está sufriendo injustamente. Porque en gran manera es que el sufrimiento es injusto. Y cuando tienes que hablar con alguien y que se pregunta: ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice para que me pasara esto? ¿El Señor me está castigando por algo? Cuando me enfrento a situaciones así, a veces me gustaría ser hindú. A veces me gustaría creer en las religiones kármicas. ¿Saben por qué? Porque en las religiones kármicas la idea de la reencarnación es que si tú estás sufriendo en esta reencarnación particular, es porque en alguna de tus reencarnaciones anteriores, de tus vidas anteriores, hiciste algo mal por lo cual estás pagando ahora. O sea que en las religiones kármicas no existe el sufrimiento injusto. ¿Ya? En esta cosmovisión no existe esto. Podría parecer injusto en nuestra perspectiva limitada de tiempo, pero no en la perspectiva total de nuestra existencia a través de todas nuestras reencarnaciones. Así que en esta cosmovisión no existe tal cosa como el sufrimiento injusto. Ahora, por más buen sentido que parezca hacernos, la verdad es que no le hace justicia a la injusticia. Porque lo que tenemos en la Biblia, hermanos, y lo que vemos a lo largo de toda la historia del mundo, es que Dios no introdujo el mal a nuestras vidas. El Señor, desde el principio del Génesis, vemos que Dios no creó el mundo con sufrimiento en él. Ni siquiera introdujo la muerte en él cuando creó el mundo. La historia bíblica, lo que nos cuenta la real historia del mundo, es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, todo empieza a desmoronarse, todo empieza a caer y empezamos a corrompernos, a enfermarnos, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo
son consecuencias de cuando nosotros nos alejamos de Dios. Así que Dios no inventó esto, pero eso quiere decir que parte del quebrantamiento de este mundo es que el sufrimiento desproporcionado e injusto sí existe. Y de hecho, hay un libro en la Biblia que trata esto más que todos los demás libros, que es el libro de Job. El libro de Job, en esta historia, Job sufre desproporcionada e injustamente. No merecía nada de las cosas malas y terribles que le habían pasado. Y cuando llegan sus amigos, sus tres grandes amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, le dicen que no existe tal cosa como el sufrimiento injusto. Eso le dicen sus amigos. Le dicen con palabras súper sutiles que no existe tal cosa como un inocente que haya perecido injustamente, Job. Qué raro. Qué raro que estés pasando todo esto. ¿Tú crees tan justo? Porque no existe el sufrimiento injusto. Algo tuviste que haber hecho mal. Porque Dios disciplina. Dios utiliza el sufrimiento para disciplinarlos por las cosas malas que hicimos. Esa es gran parte del mensaje de sus amigos. Algo malo tenía que haber hecho Job, por lo que Dios lo estaba castigando. Y al final del libro, Dios está furioso con ellos por creer que existe algo, que no existe algo como el sufrimiento injusto. Porque sí existe. De eso se trata gran parte del libro de Job. El sufrimiento injustificado es parte del quebrantamiento de este mundo. Pero esto es lo interesante de todo esto, hermanos, que en Jesucristo creo que tenemos el ejemplo más claro de por qué creemos que las religiones kármicas están equivocadas. Porque si hubo una persona en la historia de todo el mundo que no merecía nada de todo lo malo que le pasó, esa persona fue Jesús. Si alguien merecía haber vivido una buena vida, era Jesús. Jesús amó al Padre con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su espíritu. Amó al prójimo como a sí mismo, no mereció nada de lo que obtuvo, pero eso fue lo que recibió, sufrimiento. Eso prueba, hermanos, que Dios mismo entiende lo que es el sufrimiento injusto. Porque Dios por su propia mano lo probó. El sufrimiento injusto es algo real. Y en este texto acá tenemos de hecho un caso de una mujer que efectivamente lleva sufriendo desproporcionadamente. Algo que debió haber durado días se ha extendido por más de 10 años, por 12 años. Dice que esta mujer buscó ayuda de médicos, que gastó todo su dinero en buscar alguna cura y de hecho lo hicieron peor. O sea, hermanos, imagínense la frustración de esta persona, ya de haber gastado todos sus ahorros en esta enfermedad y que no solo no la mejoraron, sino que la empeoraron. O sea, esta persona está sufriendo injustamente. Y de hecho quizá nos podamos sentir identificados con esta mujer. Quizá tenemos una situación similar en nuestra vida. Quizá estemos pasando por un sufrimiento de forma injusta que nos preguntamos delante del Señor por qué estamos pasando por esto. Y lo más terrible de todo es que no sabemos por qué el Señor no nos sana. No tenemos respuesta. Ya, pero el motivo es el último punto, que el sufrimiento siempre tiene un propósito. Nunca es un sinsentido. Ya vimos que Jesús, a pesar de estar contra ya el protocolo médico de tratar una enfermedad aguda antes que una crónica, Jesús no se apuraba, ¿ya? Y no lo hizo. Jesús no se apuró. Pero Jesús puede ver cosas que nuestra razón humana no puede ver. Gracias a que tenemos el texto completo, podemos tener una imagen ya panorámica de qué fue lo que realmente pasó, qué era lo que a lo mejor estaba tramando Jesús. Pero en el 99% de las veces en el que vemos sufrimiento en este mundo, no tenemos una imagen como la que tenemos acá. Incluso a veces en la Biblia, en la historia de Job, incluso ahí no sabemos a ciencia cierta por qué Dios permitió que le ocurriera a Job todo lo que le ocurrió.
Aquí tenemos este texto donde vemos que Jesús sabe que algo tiene que pasar en el alma de esta mujer que requiere que Jesús se detenga. Ella necesita que Jesús se detenga, aunque no lo sepa. Pero Jesús sí lo sabe. Y también sabe Jesús que la niña no va a empeorar por mucho más que Jesús se demore. De hecho, va a haber más gozo y gloria cuando Jesús le entrega a la niña lo que realmente quiere darle. Así que Jesús sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Nosotros no podemos verlo. Las personas que estaban acá en este momento no podían verlo. Pero Jesús sí sabía. Jesús tenía en su mente y en su corazón claro de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasaba en el corazón de esa mujer, que por más crónico que fuese la enfermedad, por más que a lo mejor que podía haber aguantado 10 años más, Jesús necesitaba que en ese momento había que detenerse para tratar con el alma y con el carácter de esta mujer. Y aquí ya llegamos al clímax de la historia. Jesús llega, se sienta junto a la niña, le dice a los demás que está durmiendo, se burlan de Jesús. Nosotros sabemos, y Jesús sabía, y la familia sabía, y todos los que estaban presentes ahí sabían que la niña no estaba durmiendo. No estaba aparentemente muerta, no estaba en un estado de catalepsia. Los otros evangelios son claros al decir que cuando Jesús ora por ella, que su espíritu vuelve a ella. O sea, la niña estaba muerta, ¿ya? No estaba durmiendo. Era claro que la niña estaba muerta. ¿Por qué entonces Jesús se refiere a ella como que está durmiendo? Jesús se sienta, ¿ya? Toma la mano de la niña y le dice dos cosas en arameo. La primera de ellas es talitha, que traducido acá, el autor de este libro se toma la libertad de hacer una traducción por nosotros, ¿ya? Y dice que significa literalmente niña, ¿ya? Literalmente se podría traducir como niña, pero esto no nos acerca al significado real de lo que Jesús está diciendo. Porque talitha es un apodo para una mascota, ¿ya? Deriva de talej, de cordero, ¿ya? Es un diminutivo en arameo, que le podemos dar a una mascota, como un corderito. Eso significa talitha. O sea, podríamos traducirlo como niña o damisela, pero es mucho más probable que este tipo de nombre sea el apodo que utilice una madre con su hija de cariño, ¿ya? Como mi corderita. Quizá una traducción más cercana a nuestro contexto, con algunas de las palabras que usemos nosotros, podría ser cariño, mi amor. O sea que este Jesús, tomándola de la mano, diciéndole cariño, tratándola como si su madre lo estuviese tratando. Esa es la primera cosa que le dice Jesús. Y la segunda cosa es que le dice kumi, que según el texto, si hacemos ahí un poco de lógica, podría significar a ti te digo levántate, ¿ya? Pero sabemos que suena un poco extraño. Aunque en realidad es una palabra común y corriente, kumi, que significa, que se usa, para despertar a alguien. Es un despiértate, levántate. Es una palabra común y corriente, o sea que lo que está haciendo Jesús aquí es lo que sus padres harían una mañana cualquiera. Una mañana, en una linda mañana soleada, cuando su mamá o su papá se sientan a su lado, le acarician el pelo y le dicen en la mañana, mi amor, hora de levantarse. Hija, cariño, levántese. Eso es lo que está diciendo Jesús con talitha kumi. Aquí tenemos por lo menos dos cosas en esta historia que nos enseñan como ninguna otra. Primero, miren el poder de Jesús. No hay ningún preámbulo, ¿ya? No hay ningún encantamiento, no se levanta las mangas, no dice nada por aquí, nada por allá. No es un ritual, no es como en el Antiguo Testamento, como cuando Elías resucita a la hijo de la viuda.
¿ya? Y se tiende 3 veces sobre él como una especie de ritual. Acá no hay nada de esto. Acá lo único que hay es que Jesús le toma la mano y le dice algo. O sea, acá Jesús se está enfrentando a un enemigo peor que la tormenta, a un enemigo peor que los demonios. Jesús se está enfrentando a la muerte, al más terrible, al más implacable e inexorable enemigo de toda la humanidad, a la muerte. ¿Y cómo se enfrenta Jesús con la muerte? Con su báculo mágico, con sus poderes mágicos. Jesús le toma la mano y la levanta de la muerte como si nada. De la muerte. O sea, fíjense en el poder de esta persona. Contra el peor enemigo de la humanidad, lo que requiere de Jesús solamente es tomarle la mano y decirle, levántate. Y se levanta. O sea, lo que nos está diciendo Jesús es, si te sostengo de la mano, incluso la muerte es como una siesta. Ese es mi poder. Así que primero miremos el poder de Jesús y segundo, su amor. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y cuando nuestro papá o nuestra mamá nos tomaban de la mano y parecía que todo estaba bien? Ya cuando íbamos a cruzar la calle, si nos tomaban de la mano, el peligro instantáneamente desaparecía. No existía el peligro si nos tomaban de la mano. Íbamos en la noche, en una multitud, en medio de la gente, pero si nos tomaban de la mano, ya no existía el peligro, estábamos seguros, ¿sí? Y ahora que crecimos nos damos cuenta que en realidad no es así. En realidad podemos tener las cosas en nuestra vida, todo mal. Pero si tomamos de la mano a nuestro hijo, a nuestra hija, se va a sentir segura y se va a sentir seguro. Hasta el papá más penca, si le toma la mano a su hijo, a su hija, ese niño va a sentir que está seguro. Pero este es el Padre perfecto, que al tomarle la mano es capaz de atravesar contigo la noche más oscura. Es un Padre que al tomarnos de la mano, literalmente el peligro desaparece. No aparentemente, literalmente el peligro no existe. Que el Señor del universo, ya que plantó las estrellas como si fuesen semillas, nos tome de la mano y nos diga, cariño, hora de levantarse. ¿Por qué querríamos apurar a alguien así? ¿Por qué querríamos apurar a alguien que tiene tanto poder? Y aún más que eso, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo Jesús es capaz de tomarnos con tanto cariño, con tanta ternura, de tomarnos de la mano, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de cuán arruinados estemos por dentro? ¿Cómo Jesús es capaz de tomarnos con tanto cariño y con tanto poder? ¿De dónde sale este poder? La respuesta está, hermanos, en 2 Corintios 13, 14, donde Pablo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, como débiles en Él, viviremos con Él por el poder de Dios. ¿Saben por qué, hermanos, Jesús puede tomar con tanto poder nuestra mano? Porque Jesús en la cruz perdió la mano de su Padre. No hay nada más aterrador para un niño que perder la mano de un papá en medio de la multitud o en medio de la noche. No hay nada más aterrador, pero eso ni siquiera se compara a lo que Jesús sintió en la cruz cuando perdió la mano del Padre. Jesús murió por nosotros. Jesús fue a la tumba para que nosotros saliéramos de la tumba. Jesús fue crucificado en las afueras y hecho impuro para que nuestra impureza se vuelva limpia.
Jesús perdió la mano de su Padre para que nosotros sepamos que si Él nos tiene de la mano, nada, nunca, jamás de los jamases nos va a poder separar de ella. Aleluya, ¿cierto? Amén. Así que, hermanos, el sufrimiento y la enfermedad son jamás un sinsentido. Nunca son sin un propósito. Sabemos que Dios creó este mundo sin enfermedad, sin dolor, y sabemos también que un día Dios redimirá todas las cosas, que ya no existirá más llanto, más lágrima, más sufrimiento, más enfermedad. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué deja que continúe? ¿Por qué simplemente no detiene nuestro sufrimiento y nos sana de una vez por todas? Si sabemos que Él no creó Él no introdujo el sufrimiento en nuestra vida. Y sabemos que también un día todo esto se va a acabar. ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué deja que el sufrimiento y que la enfermedad continúe? Hermanos, la respuesta no la sabemos. Pero lo que sí sabemos es cuál no es la respuesta. Y la respuesta es que no puede ser porque no nos ama. No puede ser porque no nos ama. O sea, mira todo lo que estuvo dispuesto a hacer, renunciar a todo lo que le correspondía de manera justa para descender a vivir y sufrir injustamente. Todo para descender al pozo de la muerte y desde allí decirnos, hijo, levántate, hija, levántate. O sea, no puede ser que no lo haga porque no nos ame. Y hermanos, vivir una vida en enfermedad y en dolor es agotador. Yo creo que más de alguno acá sabe, mejor que yo, mejor que muchos de nosotros, lo agotador que es vivir en enfermedad. Pero quizá más sofocante aún es preguntarnos por qué no nos sana. No puede ser porque no quiera. Así que es no puede ser porque no pueda. Así que es porque no quiere. ¿Por qué no quiere sanarnos? Señor, ¿por qué no quieres sanarme? ¿Por qué demoras tanto en ayudarme? ¿Por qué te detienes en estas otras cosas en mi vida, sabiendo que estoy sufriendo? Hermano, ¿hay algo que sientas que Dios está demorando en tu vida a propósito? ¿Hay algo que sientas que quizás estás molesto, molesta, ya cansado de llevar tanto tiempo, tantos años orando y pidiéndole respuesta al Señor, pidiéndole que se apresure, que conteste, que se levante, que haga algo y no hace nada? ¿No se apura? Si esa es tu situación hoy en día, hermano, déjame contarte que no vas a tener ninguna respuesta diferente a la que le dijo a Jairo. No temas, solo confía. Confía en que si Dios está demorando algo en tu vida, si Dios está viniendo lentamente, por más que nosotros le gritamos y le decimos, Señor, apúrate, y que por más que estemos sufriendo en nuestra fiebre, en nuestro dolor, y Él no se apura, ten en claro que tiene buenas razones para hacerlo. Si Él se está demorando en tu vida a propósito, es porque tiene buenos motivos para hacerlo. Así que, hermanos, que el Señor nos dé la paciencia para saber esperar en Él. Que nos dé la paciencia para saber confiar en Él. Y una de las mejores cosas, de las mejores formas que tenemos desde la Biblia para ayudarnos a recordar a nosotros mismos su amor, es leyéndola, es cantándola.
es repitiéndonos su ley una y otra vez. Es probablemente la mejor forma de recordarle a nuestra alma que el Señor está con nosotros. A veces tenemos que cantarle a nuestra propia alma, ¿sí? Como el himno que dice, alma bendice al Señor. Es nosotros cantándonos a nosotros mismos. Bendice al Señor. Alma, confía en el Señor. Sí, el Señor se está demorando. Sí, el Señor no quiere sanarnos. Pero alma, no temas. No temas. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Hermanos, pongámonos de pie y oremos y cantemos al Señor. Amado Padre que está en los cielos,